Bienvenida al oyente en Castorbía, el dial de Instante Zen. Gracias por compartir este instante. Nos adentramos hoy en este espacio de reflexión, un refugio, digamos, donde el tiempo parece detenerse para dar paso a la quietud. Una quietud que es muy necesaria. Exacto. Y para comenzar, me gustaría que imaginásemos por un momento que llevamos toda la vida viajando en un vehículo. De acuerdo, visualicemos ese viaje. Sentimos el motor, vemos el paisaje pasar por la ventanilla y lo más importante, sostenemos firmemente un volante entre las manos. Giramos a la izquierda y el coche gira a la izquierda. Claro, hay una sensación de control absoluto. Eso es. Frenamos y el coche se detiene. Sentimos la responsabilidad inmensa de mantener ese vehículo en la carretera. Pero un día, en un instante de quietud inusual, miramos de reojo. Y descubrimos algo, profundamente perturbador. Sí, descubrimos que el volante que sujetamos es de plástico, que está desconectado, que siempre hemos estado en el asiento del pasajero, aferrados a un juguete, agotados por el esfuerzo inmenso de fingir que conducíamos. Mientras el coche en realidad transitaba por su propia inercia. Efectivamente. Y este espacio, esta inmersión de hoy, tiene como misión explorar precisamente eso, la naturaleza de nuestra realidad y cómo la mente humana distorsiona lo que observa. Porque es en esta quietud donde podemos empezar a soltar ese volante de plástico. Claro. No buscamos convencer ni debatir desde el intelecto. Invitamos simplemente a observar cómo la percepción de todo lo que nos rodea comienza a transformarse por sí sola. Y para anclar esta inmersión contemplativa tenemos una obra, una frase principal que actuará como nuestra llave hoy. Una llave para cerraduras muy oxidadas, sí. Así es, voy a leerla con la pausa que merece. Dice así: cuando las puertas de la percepción se abren, las cosas aparecerán como son realmente. Es una sentencia con una resonancia universal, que también encontramos en su expresión original en inglés: When the doors of perception open, things appear as they truly are. Hay un peso inmenso en esas palabras si nos permitimos escucharlas desde el silencio genuino. Desde luego. Porque lo que establece esta idea no es, digamos, la promesa de un cambio en el mundo exterior. No se trata de que el entorno mejore. Exacto. No nos dice que la sociedad vaya a ser más justa o que las personas vayan a comportarse como deseamos. Lo que plantea es una revolución silenciosa en el interior del ser humano. Una transformación de la mirada. Eso es. Nos indica que el verdadero milagro no reside en que la realidad se amolde para complacernos, sino en que nuestra propia percepción se despoje de todos los velos que la enturbian. Comprendo la profundidad, pero si intentamos llevar esto a la experiencia de la vida humana, me surge un obstáculo. A ver, dinos. Hablamos de puertas de la percepción. Y al usar esa metáfora, asumimos que, en nuestro estado habitual, esas puertas están cerradas. Sí, herméticamente cerradas. Pero claro, la percepción humana no se siente como una puerta cerrada. Cuando el ser humano mira el mundo, cree que lo está viendo con total claridad. Esa es la gran trampa. Vemos una calle, vemos a un compañero, leemos un mensaje. Quiero decir, todo parece evidente y objetivo. ¿De qué están hechas entonces esas puertas que supuestamente nos ocultan la realidad? Bueno, esa es precisamente la ilusión óptica en la que vivimos. Creemos que vemos con los ojos limpios, pero en realidad esas puertas operan como filtros extraordinariamente densos. Filtros invisibles para nosotros. Exactamente. No miramos el mundo, miramos nuestra propia memoria superpuesta sobre el mundo. O sea, proyectamos el pasado. Eso es. Esos filtros están construidos por creencias acumuladas durante décadas. Están hechos de heridas pasadas que no han cicatrizado en absoluto. Claro. Por ejemplo, si en el pasado alguien traicionó nuestra confianza de forma repentina, ese dolor no desaparece, se convierte en un filtro. Y a partir de ahí, la mirada cambia. Efectivamente, a partir de ese momento el ser humano empieza a percibir amenazas donde solo hay neutralidad. El miedo profundo, las expectativas sobre los demás, todo eso forma una película que se proyecta sobre la realidad. Para visualizar esto mejor podemos pensar en un ejemplo muy cotidiano. Alguien recibe un mensaje de texto en su teléfono. Sí, un mensaje completamente neutro. Solo dice, por ejemplo, tenemos que hablar mañana. Si esa persona lleva el filtro del abandono o, digamos, de la inseguridad, en cuestión de segundos, su mente escribe un guión catastrófico. Interpreta el punto final del mensaje como una agresión. Exacto. Anticipa un rechazo, un despido, sufre físicamente, pasa la noche en vela,
por una realidad que simplemente no existe. Solo está viendo su propio miedo proyectado en 4 palabras, En ese escenario las puertas de la percepción están bloqueadas. completamente bloqueadas. El ser humano en ese estado no ve lo que es. No ve un simple mensaje esperando contexto. Ve aquello que teme desesperadamente. Contempla su propia historia interna. Así es. Y comete el error más trágico, que es confundir esa sombra proyectada con el mundo material real. Y esto me lleva a la analogía del cristal sucio, que ilustra este drama a la perfección. Es una imagen muy poderosa, ¿sí? Si imaginamos un enorme ventanal que ha ido acumulando barro, polvo y ceniza durante décadas, si alguien ha nacido y crecido mirando exclusivamente a través de ese cristal opaco... Su conclusión absoluta será que el cielo es gris. Exacto, creerá que el cielo es de color plomo, que el mundo carece de luz. Y aquí surge una pregunta que requiere de mucha honestidad para el oyente que nos acompaña. Adelante. Si el ser humano lleva toda la vida mirando a través de sus propias heridas, ¿cómo se da cuenta por primera vez de que el cristal está sucio y no es el mundo el que está a oscuras? Esa es una pregunta fundamental y la respuesta, bueno, suele ser incómoda. Claro. Por lo general, no nos damos cuenta de que el cristal está sucio mediante el análisis intelectual, ni leyendo teorías. ¿Cómo ocurre entonces? Ocurre a través del sufrimiento. Cuando el dolor de chocar una y otra vez contra la misma pared se vuelve insoportable. Cuando la fatiga de defenderse de un mundo que percibimos como hostil ya nos agota. Es ahí cuando el agotamiento nos hace dudar. Eso es. Es ahí cuando empezamos a sospechar de nuestra propia mirada. El sufrimiento humano, en su inmensa mayoría, nace puramente de la opacidad de ese cristal. Entonces, ¿el dolor más agudo no proviene de lo que ocurre realmente en el exterior? No, en absoluto. ¿Proviene de la fricción entre la realidad y la ficción que hemos construido sobre ella? Es, digamos, la interpretación lo que nos lastima. Así es. Muchas veces no vemos las cosas como son, sino como somos. La mente humana, cuando opera en automático, es una maquinaria insaciable que añade capas a todo lo que percibe. Capas de drama, de exageración. Constantemente. Interpreta los silencios, dramatiza que las cosas no salgan como esperábamos, juzga lo que es bueno o malo basándose solo en su propia supervivencia emocional. O sea, reaccionamos con ira o con llanto por la historia que nos estamos contando en la cabeza. Exactamente. No reaccionamos a los hechos neutros del presente. Y el autor intelectual de toda esta distorsión sistemática, el arquitecto de esa falsa historia, es lo que llamamos el ego. Y aquí siento que debemos detenernos con mucha atención. Sí, es un punto crítico. Porque el concepto del ego suele generar muchísima confusión. Si alguien escucha que el ego es el responsable de este sufrimiento, la conclusión desde la psicología convencional sería intentar arreglarlo. La típica idea de sanar el ego. Exacto. Se pensaría, bueno, tengo un problema con mi ego, necesito trabajarlo, necesito equilibrarlo para tener un ego sano y dejar de sufrir. Claro. Pero la filosofía dogmática que abrazamos hoy en Castorbía plantea algo radicalmente distinto a esa psicología convencional, ¿verdad? Completamente distinto. Y esto es innegociable en este espacio. No podemos edulcorarlo. Adelante, expongamos esa verdad cruda. Bajo esta mirada, el ego no es una entidad lesionada que debamos arropar. No es algo que haya que equilibrar, ni sanar. Tratar de equilibrar el ego es como intentar afinar los instrumentos de una orquesta que solo existe dentro de un sueño. Es un esfuerzo inútil. Totalmente. El ego es, simple y llanamente, una ilusión de control. Volviendo a la imagen del principio de nuestra inmersión, el ego es ese coche automatizado que cree falsamente ser el conductor. El volante de plástico. Exacto. Es una máquina automatizada de anticipación, condicionada por el pasado, que interactúa ciegamente con su propio reflejo, no con la vida real. Pero admito que para la mente humana esto es difícil de asimilar. Si yo elijo qué ropa ponerme hoy o decido cambiar de trabajo, hay una sensación muy real de que existe un yo al mando. Hay una sensación, sí, pero es parte de la ilusión. ¿Cómo comprendemos que esas decisiones son ilusorias? Porque esas elecciones, en casi todos los casos, son simplemente preferencias condicionadas de la máquina reaccionando. Reaccionando a sus propios miedos. Eso es. Elegimos un trabajo para huir de una inseguridad o elegimos una ropa para proyectar una imagen que nos proteja del juicio ajeno. Es un mecanismo de defensa. Constantemente. El ego cree que gobierna, pero solo reacciona a su propia historia interna. No interactúa con los hechos,
interactúa con el barro del cristal. Claro. Por lo tanto, la solución al sufrimiento jamás pasa por intentar embellecer el ego o reparar el volante de plástico. Es decir, el alivio real, el cese del sufrimiento, no llega mejorando el ego, sino permitiendo que se desintegre. Exactamente. El ego está destinado, por su propia naturaleza ilusoria, a desintegrarse ante la verdad interior. Una desintegración total. Así es. Cuando la luz de la consciencia pura observa la ilusión, el falso conductor simplemente se desvanece. Queda el vehículo, por supuesto. El que intentaba controlar el universo pierde toda su consistencia. Se deshace. Es una desintegración que resulta paradójicamente liberadora. Comprendemos que el dolor profundo cesa al permitir que esa ilusión de control colapse. Al rendirnos a la verdad pura de lo que ocurre. Pero claro, si el ego es esa ilusión que distorsiona la realidad y el dolor cesa al limpiar ese cristal, nos queda explorar cómo ocurre esto. La vía de la conciencia. Exacto. Cómo se limpian finalmente esas densas puertas de la percepción en la experiencia diaria. Bueno, este proceso no tiene absolutamente nada de mágico ni de esotérico. No hay atajos. Ninguno. Es puro trabajo de conciencia. Consiste en empezar a observar la propia mente, con una lentitud y una quietud profundas. Observar los pensamientos. Observar los pensamientos a medida que surgen. Observar las emociones reactivas y los patrones, pero sin identificarnos con ellos, sin intervenir. Observar sin juzgar la suciedad del cristal. Así es. Y en esta observación pura, irremediablemente nos encontramos con un elemento crucial, que es la sombra. Y para mantener la claridad en esta inmersión contemplativa, ¿a qué nos referimos exactamente con la sombra? La sombra es simplemente todo aquello que la mente ha etiquetado como inaceptable a lo largo de la vida y que ha ocultado en la oscuridad. Lo que no queremos ver de nosotros mismos. Exacto. Es la ira reprimida, es la envidia profunda que nos negamos a admitir por miedo a dañar nuestra autoimagen, es el terror a la vulnerabilidad. Todo eso es la sombra. Y el ego dedica muchísima energía a mantener eso oculto. Una cantidad colosal de esfuerzo en luchar contra esa sombra. Entonces, la regla fundamental aquí es que la sombra no se combate. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Si se combate, el ego se fortalece, porque la lucha es su alimento. Claro, la fricción alimenta la ilusión. Efectivamente. En esta filosofía, la sombra no se rechaza ni se intenta erradicar. La sombra se integra pacíficamente. ¿Y cómo se percibe esa integración en el silencio de la observación? Se percibe al darle espacio a lo que tememos, sin juzgarlo. Si surgió una emoción como la envidia, el ego reacciona inmediatamente, negándola o proyectándola en ira hacia el otro. Ahí el cristal se ensucia aún más. Así es. La integración, por el contrario, significa observar esa envidia, sentir cómo oprime el cuerpo, no flagelarnos por ella, ni actuar dominados por ella, solo permitir que esté ahí, iluminada por la consciencia. Al integrar pacíficamente lo que la mente antes temía, la sombra pierde su poder de distorsión. Se reintegra en la totalidad. Y me resulta fascinante el efecto de esto, porque al observar sin juzgar, al desintegrar el falso control del ego y abrazar la sombra, la energía retenida se libera. Y es ahí, solo ahí, cuando las puertas de la percepción dejan pasar la realidad. Dejan pasar la luz con mucha menos distorsión. Exactamente. Y el resultado es un estado de conciencia donde las cosas no se vuelven mágicamente distintas, simplemente son. Descansan en su verdadera naturaleza. Eso es. La lluvia es solo lluvia, no una tragedia personal. Un silencio es solo un silencio. La realidad se muestra libre de nuestro ruido, y al escuchar esto, es inevitable conectar este estado con la versión literaria más poética de la obra que nos guía hoy. Unos versos muy hermosos. Sí, que dicen de forma muy pura: no cambió el mundo, cambió mi mirada. Es una síntesis perfecta de todo este viaje. Porque en esas palabras reside la promesa de una paz muy profunda. Quizá el mayor descanso para el ser humano sea darse cuenta de que no necesita alterar el universo material. Que no hay batallas externas que ganar. Exacto. Que la única labor real es despojarse de la distorsión interna, retirar el barro del cristal. Ese es el fin del sufrimiento inútil. Y para ir recogiendo los frutos de esta inmersión, podemos traer la versión minimalista que resume esta revelación. Por favor. Dice así: abre tus puertas, lo demás ya estaba. Lo demás ya estaba.
Es la constatación serena de que, a partir del instante en que cesa el esfuerzo del ego, la vida comienza a experimentarse con muchísima más verdad. Y con mucha menos ilusión. Así es, la plenitud nunca fue una meta a construir, sino una realidad esperando a ser percibida. Si lo demás ya estaba, esperando pacientemente a que limpiáramos nuestro cristal, nos queda dejar una semilla de contemplación suspendida en el aire para el oyente. Qué verdad asombrosa sobre la propia existencia está justo en este momento frente a nosotros, completamente oculta por el ruido del ego. Es una pregunta para dejar reposar en el silencio. Así es, sin buscar respuestas intelectuales. Agradecemos profundamente este espacio de quietud. Nos despedimos desde la serenidad más absoluta, invitando a quien escucha el siguiente capítulo de Inmersión en Casturbía, que la calma nos acompañe.